¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de las distintas zonas horarias que se están conectando el día de hoy. Agradecemos a todas y todos por su participación en nuestra quinta fecha de este ciclo de conferencias de Japón, Cultura Popular, ayer y hoy. Agradecemos a todas y todos los asistentes que se están conectando desde las redes sociales del Centro de Estudios Orientales y que de igual manera puedan compartirlas en sus distintas páginas, en sus muros personales, para poder así llegar a más personas interesadas en los estudios asiáticos, especialmente el día de hoy, enfocada en los estudios japoneses. Agradeceríamos, por favor, que en la medida que la conferencia se vaya desarrollando, puedan hacernos llegar sus preguntas en la caja de comentarios de la transmisión en vivo. Caso contrario, también nos pueden enviar mensajes en directo a la página del Centro de Estudios Orientales, que nosotros los haremos llegar oportunamente hacia el final de la conferencia a nuestra conferencista para que éstas puedan ser respondidas. Entonces, el día de hoy tenemos la conferencia titulada Metaficción y género híbrido en el libro de Naoki Urasawa, El monstruo sin nombre, por Emil Sebe. Para dar inicio a nuestra conferencia, quisiera invitar al director del Centro de Estudios Orientales, al doctor Ricardo Zumalavia, para que nos pueda dar sus palabras iniciales. Doctor. Muy buenos días, muchas gracias Luis. Estamos aquí en esta ya última jornada de este interesante ciclo de conferencias sobre el Japón popular ayer y hoy. Una vez más, quiero agradecer a todos los participantes que integran tanto el grupo Tenjin, el grupo Futari, como también investigadores que provienen del Colegio de México, de su Centro de Estudios de Asia y África, como de universidades también japonesas, como Tsukuba, Meiji, etcétera. Para nosotros es muy importante continuar estimulando la investigación sobre, en este caso específico, temas relacionados a la cultura japonesa y también, por supuesto, abrimos las puertas a otros investigadores que se acerquen a nosotros con nuevas iniciativas con respecto a otras culturas, otros países de Asia. Bueno, quiero agradecer a María José Campos por la conferencia que nos va a ofrecer hoy día y que tengan una estupenda sesión. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, para dar inicio a la conferencia el día de hoy, quisiera presentar muy brevemente a nuestro conferencista. El día de hoy contamos con la participación de María José Campos. Ella es ilustradora, diseñadora y realizadora de animación. Tiene una licenciatura en comunicación audiovisual por nuestra causa de estudio, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y un diplomado en animación clásica por el Vancouver Film School en Canadá. Acaba de culminar sus estudios en una maestría del Erasmus Mundus en literatura infantil, medios y cultura en la Universidad de Glasgow, la Universidad de Aarhus y la Universidad de Wrocław. También dirige su empresa de animación y diseño MG Campos y ha ilustrado más de una decena de libros infantiles. Ha ganado 4 premios de estímulos económicos para actividad cinematográfica y audiovisual DAFO con los proyectos Tamagen, Dijo y Darts. Es miembro del Círculo de Estudios Japoneses Tenjin y sus investigaciones se centran en la mitología, la animación, el manga y el proceso de creación de medios infantiles. Muy bien, entonces ya para dar inicio a nuestra conferencia, nuevamente agradecemos todas y todos por su participación. Invitamos a nuestra conferencista a comenzar con su presentación. María José, ¿le escuchamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por palabras de bienvenida, gracias al doctor Ricardo Zumalavia, gracias por al CEO de esta gran invitación para esta conferencia. Es María José Campos, ahorita estoy en Dinamarca, así que son las 6 de la noche, sí, aquí noches desde las 4 de la tarde, porque estamos en invierno. Y bueno, voy a compartir pantalla. Acá estamos. ¿Me confirman nomás si se puede ver? Sí, sí, ya está. Ok, genial. Buenísimo. Entonces, bueno, el día de hoy voy a intentar que sea interesante, no tan pesado. Es sábado y todos estamos ahí un poco descansando, así que, bueno, yo, algunos por ahí tal vez me conozcan, yo soy más que nada realizadora, pero en la oportunidad de hoy voy a presentar una ponencia sobre un artículo que escribí ya hace varios meses, se llama Metaficción, género híbrido en el libro de Naoki Urasawa, El monstruo sin nombre, por Emil Sepp.
A ver, bueno, aquí un poco de lo que ya han escuchado, pues yo me dedico a más que nada a todo lo que es la realización audiovisual, y además también hace unas semanas me gradué mi maestría en la Universidad de Glasgow, en Reino Unido. Estuve 2 años estudiando todo lo que es teoría de literatura, medios y cultura infantil, y aquí pues pude analizar diferentes trabajos de literatura infantil, popular, mundial, más que nada libro álbums o libros de imágenes para niños, manga, y bueno, también piezas audiovisuales, que lo mío mucho es la animación, que yo me dedico a hacer más que nada animación 2D. Y bueno, estos son mis proyectos de aquí que he realizado en los últimos años junto a mi equipo, diferentes financiamientos. Pero bueno, ya no le voy a dar tanto vuelta a eso. Hoy día vamos a hablar un poco de Monster. Entonces, por ahí algunos son familiarizados con este gran título. Monster es una obra hecha por el mangaka Naoki Urasawa. Empezó siendo un manga y luego se serializó como una animación japonesa, más conocido como anime, y es muy popular en Japón. La mayoría de mangas pues se suelen pasar a animación, y también tuvo varios diferentes obras secundarias basadas en esta serie. Entonces, bueno, para contarles un poquito, sin mucho spoiler, Monster trata de la historia de un doctor, del doctor Tenma, que es un japonés que vive en Alemania, y le salva la vida a un niño llamado Johan. Pero resulta que este niño va a ser autor de muchos asesinatos en Europa del Este y en Alemania mismo. Todo esto ocurre post Segunda Guerra Mundial, y bueno, es una historia seinen, de género seinen, que es para adultos masculinos, como se le conoce seinen en el género japonés. Y bueno, es un thriller, ¿no? Entonces, bueno, este es Johan y este es Tenma. Y ellos son los dos protagonistas, bueno, el protagonista y el antagonista de esta serie Monster. Mi trabajo de estudio, yo elegí analizar, aquí lo tengo en físico, es este libro de aquí, y se me ve aquí la imagen. Este es un libro de ficción que se pueden, si algunos han leído o han visto la serie, lo van a reconocer. Se llama El monstruo sin nombre en español, y bueno, en japonés es Namae no Naekabutsu, o en checo, que es Terane Matsue, yo no sé checo, así que no sé pronunciarlo. Este es un libro que aparece en el manga y también en el anime de Monster, de Naoki Urasawa. Entonces, mi enfoque del estudio es hablar de este libro, porque bueno, para ser muy sincera con ustedes y para los que conocen un poco de esto, es un libro muy raro, es un libro muy particular. Honestamente, para mí es uno de los libros más raros que me he encontrado estudiando literatura infantil, en general, todo lo que son libros de imágenes. ¿Y por qué? Porque es un libro que aparenta ser algo que no es, que bueno, eso no es nada novedoso de por sí, pero a través de diferentes elementos que tienen que ver con metaficción y tienen que ver con hibridación de géneros, hace que su lector, el que lo está leyendo en ese momento, pues se pregunte realmente para quién está dirigido este libro. Y es decir, en teoría literaria esto se le conoce como lector implícito del texto. Entonces, a través de mi investigación, lo que intento descubrir es quién es el lector implícito del álbum Monstruo sin nombre, a través de evidencia que se puede encontrar en el libro, ¿no?
Entonces, la idea es utilizar un marco teórico que tiene que ver las cruces de fronteras del género. Luego voy a explicar un poquito a qué me entiendo por género. Y bueno, la metaficción en sí, ¿no? Y como hipótesis, pues presento a que el monstruo sin nombre está dirigido para a un adulto lector experimentado que entiende cómo decodificar esto de forma apropiada, ¿no? Para darles un poco de contexto, para los que no son familiarizados con Monster y con este libro, es que este es un libro que Johan, el antagonista del que hablé antes, el que se vuelve un asesino en serie, lo encuentra y se remonta a su niñez, que realmente este libro fue utilizado para, para educarlo a él y a otros niños en Checoslovaquia de aquella época, para lavarles el cerebro y que burlamente sean entrenados para ser personas calculadoras y que tiendan a tener actitudes crueles, manipuladoras y hasta asesinas. Entonces, es una obra de la cual les voy a hablar un poquito más. Para profundizar un poquito, para los que quieran saber un poquito más del marco teórico que utilicé, bueno, ya mencioné antes, yo vengo un poco por mi maestría de la literatura infantil y medios infantil. Entonces, yo más que nada me baso en teoría que se ve en esta área de conocimiento. Entonces, más que nada veo, bueno, Easter Chambers, Raymar y Castleman en lo que es el lector implícito. Entonces, la idea es definir quién es este lector implícito, que este solo se define en base a una obra literaria. La idea es que se pueda definir de acuerdo a la obra en sí, no al que dice el autor que está dirigido a. Cuáles son sus problemáticas y las implicaciones en la interpretación de este lector, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con este lector implícito, que es una noción que trajo Chambers basada en un poco de teoría de Wolfgang Iser, en literatura más clásica. Luego hablo de la hibridez del género, y cito a Westman, a Tudorov, a Colby, a Cullinan y Galda. Y básicamente es que el género en literatura y bueno, en más literatura popular, cómics, ¿no? Es tangible y se puede clasificar de acuerdo a diferentes criterios, ya sean criterios, como la mayoría de mis fuentes teóricas son más occidentales, tienen que ver más con géneros que se utilizan más que nada en Norteamérica, en Europa, un poco en Latinoamérica, y también están los géneros del manga japonés per se. Aquí hablo de Connie Ely, de Robertson y de Johnson Woods. Y aquí básicamente son los géneros establecidos por demografías que tienen que ver, ¿no? Algunos familiarizados con el anime y el manga reconocerán aquí Kodomo, Shonen, Shou, Yosen y Yosei. El género en el manga y el anime en Japón se clasifica según la audiencia que lo consume, así que si un manga es Kodomo, pues es manga para niños. Si es shonen es para adolescentes o niños, ¿no? Tirando para la adolescencia. Shoujo significa niña, entonces son para las chicas, carácter muy juvenil, muy adolescente. Y luego Seinen y Yosei, pues Seinen es de hombre y Yosei es de mujer, tiene que ver que es manga dirigido a adultos masculinos, a adultos femeninos. Por supuesto, tanto yo siendo una mujer adulta puedo leer manga Kodomo, o puedo leer manga shonen, o puedo leer manga de cualquier tipo, ¿no? Digamos que es el género en el manga es de acuerdo a los diferentes estilos, narrativa, personajes, elementos que se encuentran ahí, tienen una pil, tienen un, ¿cómo decirlo en español? Bueno, causan interés a cierta demografía, pero eso no significa que otras demografías tengan acceso a esos mangas. Entonces,
Eso es lo que es interesante, ¿no? De que si bien es un género, o sea, el género está definido en base a una demografía, pues muchas demografías pueden acceder a estos mangas, a estos géneros. Y bueno, además de eso también hablo un poco hay un poco de teoría que se mezcla y habla del libro ilustrado como un género híbrido. Y entonces aquí meto algunas teóricas, bueno, que algunas me enseñaron justo en la maestría y hablan un poco de cómo el libro ilustrado mezcla diferentes partes del género literario y también lo mezcla un poco con el tema de los cómics y el manga. Entonces, realmente lo interesante de toda la teoría de género es que el género al final es un conjunto de expectativas que la obra literaria provee al lector. Entonces va un poco por eso por donde yo lo analizo. Y bueno, finalmente veo el tema de la metaficción. Para metaficción, pues cito a Waugh, Nikolayeva de Hermanson, y básicamente es ver cómo se disuelve la brecha entre la realidad y la ficción de acuerdo a la obra literaria. Y se ve la calidad de la obra como artefacto. Entonces hay diferentes elementos, tanto visuales, escritos, en fin, en la obra literaria que van a sugerir que hay la brecha, pues no hay mucha brecha entre realidad y ficción, ¿no? Y aquí vemos pues, experimentación en maquetación y diseño, lecturas múltiples, materialidad para texto, intertextualidad. Bueno, persigamos. Entonces aquí les enseño algunas imágenes del libro. Básicamente este libro tiene una pequeña colección de cuentos de hadas. Si no me equivoco son, aquí está el índice, 1, 2, 3. Son 3 cuentos ilustrados, luego hay una pequeña, digamos, un manuscrito de una historia un poco alejada de la parte ficción, supuestamente. Tenemos una colección de dibujos, bocetos rápidos, y tenemos un texto final del editor del libro, que digamos que es un paratexto, el cual voy a explicar después. Entonces, es un libro de una colección de documentos, todos de diferentes fuentes, de diferente índole, de diferente género, aparentemente, pero todos en un libro, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, bueno, cojo el libro y comienzo a analizar diferentes aspectos, diferentes elementos, de acuerdo a la hibridación de géneros y a la metaficción. Entonces, en primer lugar, veo el tema de los códigos visuales y el formato del libro, ¿no? Es un libro, es un híbrido, decido definir el libro como un libro ilustrado de manga. Tiene aspectos de libro ilustrado, también se le conoce como libro álbum, en inglés es picture book, y es un libro donde pues hay una sinergia entre texto e imagen. Pero tiene también que ver un poco con el lenguaje visual del manga. Noto que las primeras historias sobre todo tienen mucho que ver con el género kodomo del manga y tienen también que ver con el shonen. Tienen elementos visuales, tiene que ver un poco con el tipo de diseño de personajes, con los colores, con la forma de layout, cómo se componen las páginas. Aquí les muestro una de las historias que se puede ver aquí. Es un double page para que tengan una idea más o menos cómo se ve el tema de los cuentos iniciales. Luego noté también, al ver tanto los cuentos como los otros documentos que se encuentran en el libro, que hay diferentes tipos de arte. Si bien se ve que todo está hecho por una sola mano, digamos, hay un estilo del autor implícito del libro, por así llamarlo algo, pues hay diferentes estilos, diferentes técnicas de dibujo, ¿no? Se puede ver el acuarelado, se puede ver ahí un estilo kawaii, que es algo adorable, algo cute. Hay también lápiz, un poco más realista, un poquito más de boceto y un poquito más de la imagen en bruto. Entonces, esto sugiere diferentes procedencias del mismo dibujo,
pero uno puede ver característicamente, sobre todo el ojo entrenado del artista, que o se ve que provienen de un mismo estilo core, que es del estilo del dibujante. Entonces aquí se puede ver pues que en general, si uno le pone ciertos adjetivos a este tipo de arte, pues yace en lo que es un arte un poco más ingenuo, un poco más naif, pero al ver la temática de estos dibujos, de este relato visual, uno se encuentra con que habla de existencialismo humano, con asesinato, con manipulación, con mucha metáfora que tiene que ver con la destrucción de la humanidad. Pero estamos hablando que esto se está comunicando a través de imágenes que están dentro de un género para niños, tienen muchas condiciones que indican que esto es para niños, por lo menos a nivel visual, pero a nivel de temática, si bien hay mucha metáfora, uno puede ver que sí tiene que ver con temas muy característicamente adultos, que no son del género Kodon. Ese es el tema de la imagen. Ahora vamos a hablar un poco del idioma del texto. Al inicio les mencioné que, pues, bueno, El monstruo sin nombre, el título realmente, y acá lo pueden ver, el título de la portada está en checo. Uno va a encontrar que todos los títulos, sobre todo de las 3 primeras historias de cuentos de hadas, están en checo. Van a encontrar también paratexto. Paratexto es el texto editorial, es el texto que proviene, digamos, del copyright, los autores, información adicional sobre dónde se obtuvieron ciertas imágenes, todo eso es paratexto. Y eso está en inglés. Y luego también hay, obviamente, texto en japonés. Y se puede encontrar en los 3 sistemas de escritura japonesa, que son hiragana, katakana y kanji. Para los que son un poco familiares y para los que no, estos 3 sistemas, la mayoría de niños japoneses, y si no todos los que empezamos a aprender japonés, siempre se empieza por el hiragana y katakana, que son sistemas silabarios, es A, I, U, E, O, Kaki, Ku, Ke, Ko, no tienen que ver con significados, sino tienen que ver con la parte sonora de cómo se pronuncia cada sílaba. Y el kanji tiene que ver más con significado, hay muchísimos kanjis, es mucho más difícil y normalmente se le asocia este sistema de escritura con jóvenes adultos y adultez, ¿no? El idioma japonés está hecho estos 3 sistemas, estos viven entre ellos, pero normalmente los niños o las audiencias más jóvenes no van a tener conocimientos sobre kanjis, por lo menos no a un nivel que tienen los adultos, ¿no? Entonces es interesante y bueno, hay muchas investigaciones del caso de cómo estos sistemas de escritura japonesa justamente dicen mucho sobre la audiencia de que estos textos está dirigido. En este libro se pueden encontrar los 3 sistemas, pero este libro aparenta ser un libro para niños a nivel visual. Las primeras 3 historias están escritas con hiragana y katakana, que son sistemas que son familiares para los niños, pero el texto editorial y el texto, todo lo que tiene que ver para texto, está escrito en kanji. Un poquito más sobre el paratexto después. Luego voy a hablar un poco sobre el tema de la materialidad en cuanto a metaficción. Aquí, no sé si han visto, esta es la portada exterior y tiene un feeling un poco 3D. Eso tiene que ver un poco con la materialidad del libro. Entonces, yo aquí propongo que este libro muestra muchas evidencias de materialidad. Materialidad hace referencia a que el libro es un objeto que se percibe como objeto, pero también que puede sugerir, o sea, a través de su materialidad, a través de sugerir que esto puede ser 3D, o sea, esto puede tener volumen, o que algo impreso pues parece rasgado,
diferentes características del códex, del libro físico en sí, pueden sugerir algo, esta brecha que hay entre ficción y realidad. Entonces yo aquí, pueden ver aquí en el PowerPoint que hay diferentes indicaciones, referencias a la materialidad del texto, ¿no? En mi inicio, bueno, sale el monstruo y uno cuando abre el texto es como si se ha ido. A mí me hizo mucho recordar esto, de hecho, cuando yo también hablé de este paper en una conferencia en Austria, me comentaron que les hacía recordar un poco a las pinturas de Harry Potter, que son estas que se mueven, ¿no? Y entran y salen cuando les place, y que al representar al monstruo como esta ilusión 3D, pues da a entender que tiene una tridimensionalidad, que está allí, que tiene un lugar y que podría ser real. Luego también aquí hay una página que es una parte final del códex, del libro en sí, y bueno, es como el monstruo dice bye bye, como que le está hablando a la audiencia en sí, bueno, a la audiencia implícita. Y luego hay otra página en que el final de una de las historias, que supuestamente es que el protagonista de esa historia se da cuenta que él es un monstruo, y esta página está rasgada, aparenta estar rasgada, ¿no? Entonces, a través de esta página rasgada, nos puede dar a entender que hay algo aquí raro, que el autor implícito tal vez nos está intentando decir, nos está intentando meter en algún tipo de suspenso. En fin, comienza a hacer que el lector implícito se haga ciertas preguntas a partir de la materialidad del libro. Luego, les comenté que iba a hablar del paratexto un poco más, porque a mí, honestamente, es lo que más interesante me parece de este libro. Lo he visto pocas veces en otros libros. Me gustaría, no sé, de ahí voy a ver los comentarios, me gustaría ver si conocen de otros libros que lo hagan esto en otras lenguas, porque en verdad me interesa mucho. Pero normalmente el paratexto es una información editorial que se encuentra en cualquier libro y suele ser un texto a lo que la audiencia infantil pues no tiene mucho acceso ni le interesa leer. Normalmente los que leemos paratextos son los investigadores que queremos saber los años de publicación, quién es el autor, el ISBN, etcétera, etcétera. Entonces da información de ese tipo, ¿no? De tipo editorial, que puede que ya sale de la historia, sale del relato. Pero lo interesante de este paratexto es que pues da mucha información interesante, en sentido de que como no está del todo muy claro para quién está dirigido este libro, comienza a dar evidencias o, bueno, pone más dudas sobre realmente qué es este libro. Entonces, uno puede encontrar paratexto aquí, lo cual es muy raro, en varios idiomas. Principalmente está en alemán, en checo y en inglés. Entonces, digamos que para entender completamente ese paratexto, pues hay que tener algún tipo de dominio de estos idiomas. Luego también pues, muestra que hay muchos países implicados. En la mayoría de los paratextos en inglés que uno puede encontrar acá, pues indica de que el copyright de tal historia por Jakub Parakov está, se puede ser utilizada por Shogakukan en Japón, pero está siendo prestada por otra casa editorial. Entonces, comienza a haber explicaciones extensas sobre el uso del copyright a nivel internacional, pero de tal manera que uno comienza a sospechar que eso es un poco extraño. Por supuesto, este material uno podría presumir que no van a entender los niños, sobre todo porque muchos niños, bueno, por temprana edad de repente pues no dominan tantos idiomas. Luego, lo más interesante de esto es pues, que cuestiona qué tan auténtico es el libro o no. El paratexto normalmente, pues legalmente también debe ser verídico, debe contar de la identidad del libro en sí, pero el paratexto en este libro en particular comienza a jugar un poco con la identidad de quiénes son los creadores de este libro. Entonces ponen autoría
pone en duda toda la autoría del libro. Según la portada, Obluda, o sea, este libro está creado por Emil Seb, porque aquí sale, y aquí en japonés sale que está hecho por Emil Seb y otros, et al. Y sale que la traducción, aquí en japonés, para los que puedan ver, dice que la traducción está hecha por Naoki Urasawa. Y cuando uno va a la última página sobre que sale la información justamente de copyright, pues sale que tanto la traducción como el copyright son de Naoki Urasawa. Y ahí comienza un poco a complicarse la cosa y uno comienza a ver, bueno, aquí quién es la persona que es dueña de este libro y quién es real y quién no. Entonces todos estos cuestionamientos sobre la autoría del libro, sobre la traducción, se comienzan a enrever bastante, ¿no? También, bueno, hay otra evidencia un poco de paratexto que es esta, que es el flap del libro. Y bueno, esto lo vincula directamente con Monster. Aquí realmente no van a encontrar el logo de Monster, más que en la última, no, sí, muy pequeño sale, pero realmente en el libro no figura nada más que en este, que es el flap promocional, que es más para texto, para marketing, para publicitar el libro. Pero bueno, me he concentrado mucho en el paratexto. Y bueno, para muchos, sobre todo los que no son familiares con Monster, todo esto les va a parecer medio raro porque dice, pero ¿cómo uno puede saber o uno cómo se puede preguntar estas cosas? Y es porque este es otro elemento importante de la metaficción, es que en este libro hay mucha, pero mucha intertextualidad. ¿Esto qué significa? Que este libro está directamente vinculado con la serie que les hablé al inicio, Monster. Entonces, si uno es familiar con eso, si uno es familiar con que diferentes personajes involucrados a este libro, diferentes lugares enfocados a este libro, los cuales se hace mención en esta serie, pues se va a entender mucho de eso y tal vez se aprecie justamente por qué se va a incluir estos lugares y estas personas en material rarísimo como es el paratexto, o como son los cuentos, o como son los documentos del editor, ¿no? Entonces, bueno, aquí la intertextualidad, básicamente, pues este es un libro que encuentra Johan en la serie principal de Monster y lo vincula a su niñez, ¿no? Es una misa en Abim, básicamente es un libro dentro de otro libro, bueno, dentro de otra obra. Entonces es difícil verlas de forma independiente. Se pueden ver de forma independiente, ¿no? Pero van a faltar herramientas para decodificar una o la otra. Y bueno, en el manga se menciona que hay un personaje que se llama Franz Bonaparte y que este es el gran personaje que toma la identidad de Emil Seb y otros que son los que se mencionan aquí como supuestos autores de este libro. Y bueno, Naoki Urasawa, que figura como traductor y dueño del contenido, del copyright, es el autor de Monster. Entonces ahí uno comienza a conectar, ¿no? Conectando justamente las dos obras. Aquí están, ¿no? Es Emil Seb, Jacob Parbeck, Klaus Pope, Helmut Boss y Franz Bonaparte. Todos estos son los autores que figuran aquí en el libro, de los diferentes documentos que uno encuentra. Y Naoki Urasawa pues figura aquí como traductor y como dueño de la propiedad intelectual, pero bueno, ya cuando uno hace un poco más de research descubre pues, que es realmente el autor de Monster, entonces deduce que pues si es dueño de la propiedad intelectual, tal vez también sea autor de esta, aunque no lo diga explícitamente en este libro. Y bueno, conclusión, lo cual lleva mucho mi hipótesis, pero es muy importante, sobre todo en este tipo de análisis, que es análisis de texto, ¿no? Se debe siempre probar con evidencia, pues el lector implícito
es el lector adulto experimentado, principalmente fanático de la serie de manga Monster. Y bueno, es un lector crítico, ¿no? Es un lector crítico que puede decodificar las diferentes partes de este libro, y mientras más las decodifique, más interesante va a ser la experiencia lectora que va a tener, ¿no? Realmente es un libro ilustrado que mezcla un poco las particularidades del género de los libros ilustrados, de los picture books, con el manga. Y con diferentes géneros también, ya que tiene documentos de diferentes índoles adentro. Y lo que es un libro para adultos disfrazado de una colección de cuentos para niños. Está disfrazado de tal manera y tiene ciertos elementos codificados que muestra que niños pueden acceder a este libro, lo pueden leer. Está niños japoneses, no niños que saben japonés, porque por lo menos las 3 primeras historias están en sistemas de escritura japonés que pueden leer los niños, algo muy característico del manga Kodomo, que solo pueden acceder los niños. Al tener esto, pues, y uno sabe de qué va esto, les comenté al inicio, pues que es un libro que parece todo muy bonito para niños, pero de repente un poco creepy, pero cuando uno comienza a leer con cuidado, pues habla del fin del mundo, habla del sufrimiento humano y bueno, es bastante existencialista, bastante deprimente y bastante oscuro. Entonces, al hacer este proyecto, y yo ya acá un poco a reflexionar, ¿no? Naoki Urasawa, o bueno, el autor implícito del libro, plantea interrogantes sobre las implicaciones éticas de este libro, ¿no? ¿Qué habla? ¿Qué dice? ¿Cuál es su discurso a través de hacer esta hibridación de géneros, hibridación de audiencias incluso? ¿No? Habla de repente, y acá yo comienzo un poco a reflexionar sobre que se puede utilizar un libro ilustrado como una herramienta pedagógica para imponer una ideología hasta peligrosa en niños, ¿no? Y eso es al final el mensaje que uno puede decodificar del libro. Cualquier libro puede ser una herramienta, pues, peligrosa, ¿no? Y que puede justamente manipular y puede ser peligrosa, así esté al alcance, ¿no? Puede estar al alcance de cualquiera. Entonces, es su mensaje, o sea, este es un trabajo artístico, pues, es un mensaje para los adultos de la condición del niño, ¿no? Y realmente sugiriendo, como sugiere también la serie madre Monster, pues que cualquiera puede ser un monstruo. Y bueno, aquí un poco de las referencias que he utilizado para esta investigación, y eso sería todo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Muy bien, invitamos por favor a los asistentes que puedan seguir formulando sus preguntas. Ya tenemos 2 preguntas, así que igual, conforme vayan escribiéndolas, igual, mientras leemos para la sección de preguntas, también los invitamos a que nos sigan escribiendo. Muy bien, entonces, María José, pasamos al bloque de preguntas, ¿sí? ¿Te parece? Ahora vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Tenemos la pregunta, un momento por favor, está revisando. Sí, por favor, les invitaremos también que en sus preguntas nos digan desde dónde nos escriben, porque eso también nos ayuda a saber un poco desde qué latitudes, desde este espacio de la habla hispana, están conectando a las conferencias. Muy bien, tenemos la primera pregunta de Gabriel. Él es de Perú. Bueno, nos hace llegar su comentario. Muchas gracias, Marcelo, súper interesante. Bueno, yo me dedico a la traducción y en verdad me parece un punto muy importante este tema de los paratextos. Pero quizás aquí lo que me causa mucha pregunta es este tema del uso de varios idiomas en simultáneo, ¿no? Y su pregunta es la siguiente. ¿Qué desafío quizás para la traducción o inclusive para traducción podría tener monstruos y nombres para sociedades que no se encuentran en estos extremos de Oriente extremo o el Occidente extremo?
Perdón, estaba en mute. Yo creo que Un monstruo sin nombre, a mi parecer, porque el idioma es un elemento, o sea, el hecho de que esté en estos particulares idiomas, lo hace una obra intraducible. O sea, siento que si se traduce, se pierde el significado de que, o sea, los idiomas son una herramienta que sugieren de dónde vienen ciertos elementos y su relación con la historia sociopolítica en la que sucede esto. Entonces, si uno lo traduce del japonés al español, se va a perder eso. Entonces, y ese es el riesgo, ¿no? Que un libro así, entonces solo cierta gente va a tener acceso a él, excepto que, bueno, como yo, comiences a usar Google Translate con tu celular y preguntarle a amigos, yo les tuve que preguntar a amigos japoneses y, en fin, a que me revisaran unas traducciones para justamente lo que he hecho es decodificar el texto, pues, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Los idiomas tienen un código para un particular número de una sociedad. Gracias, yo he tenido la oportunidad, pues yo, bueno, español, inglés, francés, un poco de danés ahora, un poco de japonés, entonces, pero no todos pues tenemos estas herramientas de idiomas, ¿no? Entonces, sí, en el particular de Un monstruo sin nombre, es un libro muy particular porque no, yo creo que es o sea, uno de aquellos libros pues que no se puede traducir porque se pierde justamente el significado y realmente el que lo quiera leer y que no puede entender sus idiomas, pues va a tener que hacer un esfuerzo mayor, pero la satisfacción de poder codificar eso en los idiomas de los que fueron entendidos en hacer es muy grande. Y eso que pone en riesgo, bueno, nada, es algo pues que ocurre con todo lo niche, ¿no? Que solo están limitados a ciertas audiencias. Pero lo increíble de ver esto y sobre todo que es lo que yo le veo mucho beneficio a mi investigación, que hacer conocer que existen estos libros en ciertos idiomas, pues nos inspira que también pueden haber libros así en el idioma español y poder jugar con utilizar los idiomas. O sea, la diferencia de idiomas no es una dificultad, sino es una fortaleza que contribuyen a historias mucho más ricas y nos pueden hacer hablar de la condición humana de formas muy creativas, muy explorativas, muy interesantes y que pueden hacer también conocer lenguas no tan conocidas a nivel internacional. Es decir, bueno, las lenguas que quieran, lenguas originarias, lenguas, ¿no?, de todo tipo. Pero sí, es un tema muy de debate en realidad. A mí me gusta mucho, sobre todo porque no es un tema que es la traducción, o sea, hasta qué punto, ¿no? Estas cosas intraducibles también son un tesoro para la traducción y cómo esto se puede implementar a nivel historia. Gracias. Muchas gracias, María José. Muy Mm, bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta, ¿sí? mm. Tenemos la pregunta de Erika. Erika nos escribe desde Chile. Bueno, nos dice, muchas gracias, María José. Muy feliz de encontrarte por este medio, poder seguir profundizando más en esta obra súper interesante. Nos pregunta, bueno, nos dice, me gustaría saber más sobre los elementos japoneses mitológicos que pudiste encontrar en el análisis y en tu investigación. Por ejemplo, y dice, ¿no? Por ejemplo, dice, en Dios de la Paz siento que más se presenta una imagen de un panteón más europeo, pero encuentro en los dos primeros cuentos del hombre de los ojos grandes, del monstruo sin nombre, elementos más japoneses, de diablillos. No sé si nos podrías comentar más en detalle. Ya, Pregunta, Erika. bueno, para Erika, un gustazo, en verdad. Es bien curioso, yo no he visto tanto el tema mitológico acá, pero bueno, yo tengo una tesis del simbolismo del árbol en las películas de Miyazaki, así que he visto bastantes elementos mitológicos japoneses en otro, más que nada en el anime. Y en este caso, sí, o sea, ¿por qué? Digamos que yo creo que el tema japonés que uno puede encontrar no es tanto
con los monstruos mitológicos en sí, sino más con el tipo de aprendizaje y el tipo de oscuridad que perciben. O sea, yo creo que es más un nivel estético, filosófico, el que se puede entender en estas historias. Pero los elementos per se, o sea, hay un castillo, hay un reino, ¿no? Hay un santo, esta imagen, todos estos son símbolos más occidentales. Entonces, ¿y por qué es esto? Porque eh, este libro supuestamente es checo, ¿no? Y entonces, supuestamente ha sido escrito pues por europeos, ¿no? Ya sea quien sea, de donde sea, pero los elementos, y además, bueno, cuando uno ve Monster, pues Monster es una historia que ocurre en Europa, que ocurre en Alemania y entre Alemania, República Checa, no ocurre en Japón, ¿no? Naoki Urasawa es japonés, el escritor, hasta donde yo tengo entendido, él no ha vivido en Europa, pero lo interesante es que hace esta mezcla, ¿no? Que él siendo japonés, bueno, y viniendo de un contexto japonés, y sería muy chévere e interesante investigar, ¿no? Que es un poco lo que yo veo también con Miyazaki y con algunos autores así que mezclan esto, ¿no? Que mezclan el imaginario europeo, o sea, los elementos así como castillos, como personajes europeos de la mitología europea, la arquitectura europea, pero tienen ellos una visión japonesa porque han crecido con eso, han crecido con el shintoísmo, más allá que sean creyentes o no, o sea, es parte de la cultura de la identidad japonesa. Entonces, es ver estos mundos colisionando, ¿no? Y yo sí, yo creo que en este libro en particular, elementos mitológicos, así decir, personajes, no encuentro. Yo creo que tiene que ver más con la forma de la lección. En general siento que la mitología japonesa suele ser un poco más oscura, más, es menos tímida en mostrarse a niños como adultos, menos censurable que la europea, que la occidental. En la occidental yo creo que hay más censura a justamente la oscuridad humana, pero en el Japón no tanto, ¿no? Entonces yo creo que viene un poco más de eso. Y bueno, también, y eso es algo muy interesante que me dices, que, bueno, yo estoy analizando esto también, bueno, yo tengo más una educación más europea, entonces yo lo estoy también viendo de una visión pues un poco sesgada, ¿no? Sería interesante ver también qué opina un japonés o alguien de una cultura más cercana del autor y ver, y de repente dicen, no, esto lo pueden leer niños tranquilamente, porque pues no, y es que ahí se van viendo pues que los constructos son culturales, ¿no? Pero es importante hacer estas preguntas y estos análisis y justamente ver esta mezcla de mundos, de culturas, de formas de narrar, ¿no? Y eso. Mm. Perfecto, muchísimas gracias, María José. Gracias. Muy bien, bueno, en realidad esa fue mi última pregunta. Bueno, tenemos un comentario de felicitaciones de Carlos Runcie Tanaka, y a sus felicitaciones, estupenda presentación, nos comenta. Y bueno, en realidad fueron las preguntas que nos han hecho llegar a nuestras redes sociales. Entonces, ya cerrando ya este bloque, quisiera invitar al doctor Ricardo Zumalaya para que nos pueda dar sus palabras finales. Doctor. Bien, primero agradecer, por supuesto, a María José Campos, una conferencia muy interesante, hay muchos aspectos allí a continuar profundizando, ¿no? Yo sé que su campo de investigación eh, es amplio y además lo interesante es que nos contagia su pasión por esos temas. Y creo que eso también puede estimular a los jóvenes investigadores, ¿no? Que es el objetivo también de este ciclo de conferencias. También quiero agradecer, por supuesto, a las personas que nos han acompañado, a las personas que han hecho las preguntas, a Carlos Rusi Tanaka también, que hace tiempo que no teníamos noticias por el tema de la pandemia. Recuerdo sus alumnos, si no me equivoco, algunos cursos del doctor José Luis Herrera.
y también aprovechamos en recordar que este ciclo está siendo dedicado a él, justamente, al doctor José Luis Herrera, nuestro director, fundador del Centro de Estudios Orientales. Bueno, nuevamente quiero invitar a todos los interesados, al público, a los jóvenes investigadores, que esta tarde tendríamos nuestra última sesión de este interesante ciclo. Y no quiero cerrar sin agradecer a todo el equipo del CEO que está trabajando, a Luis Chío en la coordinación, y por supuesto una vez más al grupo Tenjin, al grupo Futari, a los demás investigadores del Colegio de México, de las diversas universidades japonesas como Tsukuba, Meiji, Waseda, etc. Estoy seguro que vamos a continuar en esta gran difusión. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctor. María José, ¿algunas palabras finales? No, bueno, ante nada, gracias. Siempre es muy lindo poder estar con ustedes aquí en comunidad, con el CEO, con el grupo Tenjin, y a pesar de estar tan lejos del Perú, pues se siente muy bonito, muy cerca de poder ser parte de esto. Así que muchísimas gracias y gracias por dejarme compartir con ustedes lo que voy investigando y lo que me va interesando pues, en este campo tan rico de la cultura japonesa y la cultura asiática en general. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Muy bien, entonces agradecemos también a los asistentes, a todos los interesados que bueno, han estado compartiendo el Facebook Live y nuevamente invitarlos a que el día de hoy, a las 18 horas, hora peruana, vamos a contar con la Conferencia de Cultura Popular Japonesa Shoyo para que también puedan ser partícipes de esto. Ya con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Adiós, gracias.